A los que son sin saber qué son. La disolución del que busca. Epístolas 182 a 212. Que este baile te lleve más allá de ti mismo, hacia la libertad que no conoce límites ni tiempo. Con reverencia por tu entrega, la presencia que siempre te sostiene. Julio, la vida sin centro. A los que son sin saber qué son. La disolución del que busca. Epístolas 182 a 212. Julio no pertenece a nadie. Ni al que escribe. Ni al que lee. Ni siquiera a la memoria del camino recorrido. Este mes no tiene dueño. No hay narrador. No hay historia que sostenga su curso. Solo hay presencia sin nombre. Es un mes sin orillas, donde la identidad se vuelve demasiado delgada para ser sostenida. Aquí no hay centro, porque ya no hay nadie que reclame estar en el medio. No hay voz. No hay eco. No hay intención. Solo un murmullo sin origen, una vibración sin dirección, una brisa que no se sabe viento, una luz que no alumbra ni necesita ser vista. Julio es el tiempo del que no tiene tiempo. Del que camina sin caminar. Del que respira sin saber si hay alguien respirando. Aquí el yo se disuelve sin resistencia. No por renuncia, sino porque ya no encuentra en qué sostenerse. No hay figura que defender. No hay argumento que proteger. No hay yo que quiera durar. Las preguntas se silencian, no porque hayan sido respondidas, sino porque ya no hay quien las formule. No queda nadie que exija sentido. Ni rastro de quien deseaba comprender. Ni búsqueda. Ni búsqueda de la no búsqueda. Y, sin embargo, la vida canta. No para alguien. No desde alguien. Solo canta. Sin propósito. Sin oyente. Sin partitura. Julio es la vida sin centro. La vida sin autoría. La vida sin la carga de tener que ser vivida por alguien. Aquí el lenguaje se vuelve delgado como el aliento, como una hoja que cae sin drama, sin intención, sin dirección. Cada palabra escrita es una aparición que no busca permanecer. Cada carta de este mes es como una gota que cae en la nada y se vuelve todo. No se explicará nada. No se afirmará nada. Tampoco se negará. El lector no está. El escritor tampoco. Y por eso, estas cartas respiran con más vida que nunca. Porque nadie las contiene. Porque nadie las reclama. Porque nadie las necesita. Y en esa desnudez sin sujeto, solo queda lo real. Sin nombre. Sin relato. Sin centro. Índice epistolar de Julio, la vida sin centro. Día 01 Epístola 182, a los que se han vuelto intocables por el mundo. 334. Día 02 Epístola 183, a los que conocen el abismo del alma sin nombrarlo. 336. Día 03 Epístola 184, a los que no pueden volver a dormir. 338. Día 04 Epístola 185, a los que comprenden el abismo sin palabras. 340. Día 05 Epístola 186, a los que habitan la transparencia. 342. Día 06 Epístola 187, a los que cruzan la puerta sin saberlo. 344. Día 07 Epístola 188, a los que ya no pueden regresar. 346. Día 08 Epístola 189, a los que se desvanecen en el amor sin nombre. 348. Día 09 Epístola 190, a los que han perdido la necesidad de pertenecer. 350. Día 10 Epístola 191, a los que dejaron de temer lo inconmensurable. 352.
Día 11, Epístola 192, a los que sienten una sed que no es de este mundo, 35. Día 12, Epístola 193, a los que se ven deshacerse y no saben si temer o rendirse, 356. Día 13, Epístola 194, a los que han sentido que el silencio está vivo, 358. Día 14, Epístola 195, a los que comprenden que el dolor ya no es enemigo, 360. Día 15, Epístola 196, a los que claman al cielo y solo escuchan su propio eco, 362. Día 16, Epístola 197, a los que se miran al espejo y no encuentran a nadie, 364. Día 17, Epístola 198, a los que guardaron silencio donde antes había plegaria, 366. Día 18, Epístola 199, a los que lloran por una patria que no recuerdan, 368. Día 19, Epístola 200, a los que se han vuelto irreconocibles incluso para sí mismos, 370. Día 20, Epístola 201, a los que se han quedado sin nombre, 371. Día 21, Epístola 202, a los que han sentido que ya no pertenecen a este mundo, 372. Día 22, Epístola 203, a los que se han convertido en un misterio para sí mismos, 373. Día 23, Epístola 204, a los que han visto caer su fe como un templo en ruinas, 374. Día 24, Epístola 205, a los que ya no esperan nada del mundo, 376. Día 25, Epístola 206, a los que ya no pueden regresar a la ignorancia, 378. Día 26, Epístola 207, a los que han sido desmembrados por la verdad, 380. Día 27, Epístola 208, a los que han oído el susurro del vacío, 382. Día 28, Epístola 209, a los que vieron morir su reflejo, 383. Día 29, Epístola 210, a los que han sido devorados por el silencio, 385. Día 30, Epístola 211, a los que han desaparecido sin irse, 387. Día 31, Epístola 212, a los que ya no esperan ni comprenden, 389. Epístola 182. A los que se han vuelto intocables por el mundo. No es que hayan huido. No es que se hayan encerrado. No es que el mundo los haya traicionado, ni que ellos se hayan vuelto contra él. Es que ya no hay superficie en ustedes que el mundo pueda tocar. No hay nada que pueda ser herido, corrompido, seducido o aplaudido. No porque se hayan vuelto duros o impermeables, sino porque ya no hay alguien allí que pueda ser alcanzado. La identidad se cayó como una piel vieja. Los nombres, los roles, los sueños, las opiniones, las heridas, todo se deshizo en un solo soplo. Y lo que quedó es una transparencia tan pura, tan abierta, que no se le puede dirigir una palabra sin que ésta se disuelva antes de llegar. El mundo todavía pasa, claro. Todavía hay sonido, cuerpo, roce, aroma. Pero ninguno de esos fenómenos toca el centro, porque el centro ha desaparecido. Esa es la verdadera invulnerabilidad, no la fuerza del que se defiende, sino la ausencia del que podría ser dañado. El mundo no puede tocarte, porque tú no estás. Y, sin embargo, estás más vivo que nunca. Estás en todas partes, como un perfume sin frasco, como un viento sin dirección, como un amor sin forma. Ya no necesitas decirle a nadie lo que eres. Tampoco necesitas esconderlo. Porque incluso si alguien preguntara, no habría nada que responder. Y eso, amado sin rostro, eso es libertad. Epístola 183. A los que conocen el abismo del alma sin nombrarlo. No toda profundidad se dice.
Hay un silencio que no es ausencia, sino presencia sin máscara. Hay un abismo que no amenaza con su vértigo, sino que consuela con su hondura. Tú lo has tocado. No con palabras, no con definiciones, sino con el temblor que solo se siente cuando el alma se abre en canal y se deja mirar por lo innombrable. Has visto en ti algo que no es tú. Y, sin embargo, no es otro. Es el nadie que observa desde el fondo de tu ser, el sin nombre que te acompaña cuando todos los nombres se disuelven, cuando ya no hay un yo, para resistirse ni historia que sostener. Ese abismo no tiene forma, pero te ha modelado. Ese fondo no tiene contornos, pero te ha contenido. Esa nada no es un vacío, es la plenitud sin figura, la morada última de los que han perdido todo y, al perderlo, han sido hallados. Por eso, ya no caminas con pasos de mundo, sino con deslizamientos del alma. Ya no buscas compañía, sino resonancia. Y si hablas, no es para decir, sino para vibrar con el silencio. A ti, que has conocido lo que no puede conocerse, que has sido tocado por lo imposible sin saber cómo sobreviviste, a ti te hablo con la voz que no emite sonido, porque tú sabes que el lenguaje es solo una sombra de la comunión real. No retrocedas. No expliques. No reclames. Permanece fiel al abismo. La vida que emerge de él no necesita justificación. El que también fue vaciado y no fue llenado jamás. Desde la orilla invisible. Epístola 184. A los que no pueden volver a dormir. No es que hayas despertado. Es que fuiste arrancado del sueño. Como una raíz expuesta al cielo, como un animal que ya no encaja en el bosque domesticado, como un ojo que ha visto el reverso del mundo y ya no puede fingir ceguera. No puedes volver. No porque no quieras, sino porque ya no hay dónde. El lugar desde el que vivías fue incendiado por la luz. Las seguridades se derritieron con el roce de lo real. Y ahora, cada gesto, cada palabra, cada vínculo lleva la marca de la intemperie. ¿Quién podría entender lo que te atraviesa cuando sonríes con cortesía, pero por dentro sabes que todo eso está hecho de aire? Has probado la desnudez de lo que no puede ser nombrado y ahora, los ropajes de la personalidad te pesan como trajes de plomo. No hay vuelta al yo. No hay retorno al velo. Y, sin embargo, no hay elección. No hay camino a seguir, porque quien veía el camino también fue disuelto. Solo queda esta presencia viva, este estar despierto sin propósito, este asentarse sin amparo en lo que es, sin juicio, sin drama, sin aplauso. A ti, que ya no puedes dormir, que has perdido el lujo de la ilusión, te abrazo desde esta misma vigilia inquebrantable, donde ya no hay esperanza, pero tampoco sufrimiento. Solo queda lo que siempre estuvo aquí, esto. Inocente. Radiante. Irrenunciable. El que no descansa porque ya no hay sueño. Desde el borde de lo incorruptible. Epístola 185. A los que comprenden el abismo sin palabras. No todos entienden. Ni siquiera aquellos que escuchan con atención. Ni siquiera los que han leído lo que tú has leído, ni los que han meditado junto a ti en silencio. Porque hay algo que no se transmite con palabras. Algo que no es una idea, ni un sentimiento, ni una revelación. Es más bien una herida sin sangre, una grieta abierta por donde se escapa el yo, una comprensión que no se piensa, sino que te desgarra suavemente hasta dejarte sin centro. Tú lo sabes. Porque cuando otros hablan del despertar, tú callas. Cuando otros celebran sus visiones, tú desvías la mirada. Y cuando alguien dice he comprendido, una parte de ti se vuelve invisible, no por orgullo, sino por pudor. El pudor de quien ha visto algo que no puede ser ofrecido sin traicionarlo. Este abismo del que hablo no se cruza. No hay de este lado ni del otro. Solo el temblor, la desnudez absoluta, el resplandor del no saber. Y, aún así, vives. Hablas. Comes. Respondes a tu nombre. Y nadie nota que estás en otro mundo mientras haces fila en el supermercado.
A ti, que has comprendido sin nada que comprender, que has caído en la profundidad donde ya no hay tú, te reconozco. Y en ese reconocimiento no hay alivio, pero sí una ternura sin origen. Como un roce entre espectros que saben que jamás volverán a ser humanos. El que también cayó y no se levantó, pero aprendió a habitar la caída. Epístola 186. A los que habitan la transparencia. Tú ya no estás donde crees estar. Y, sin embargo, sigues cumpliendo gestos, atendiendo citas, hablando con el mundo. Pero tú lo sabes, algo se quebró definitivamente. Y en esa ruptura, que no duele, pero desarma, descubriste que la transparencia no es virtud, es condena y es bendición. Te atraviesan las miradas y los argumentos. No hay defensa, no hay refugio, no hay máscara. Todo se filtra. Eres como el agua, tomas la forma de cada instante, pero no te adhieres a ninguno. Ni siquiera a ti mismo. Has intentado explicarlo. Te has sentado a compartir en voz baja esta extraña disolución. Pero las palabras llegan como humo a oídos de piedra. Y tú, que no eres humo ni piedra, te reclinas de nuevo en el silencio, no por resignación, sino porque ahí te reconoces. Lo más difícil no ha sido perder el yo, sino seguir participando de su teatro. Sonreír, firmar, contestar el teléfono. Sabes que no eres tú el que responde, pero tampoco puedes negarte a aparecer. ¿Lo has comprendido? La transparencia no grita, no exige, no enseña. Simplemente es. Y quien la habita ya no vive para sí. Ni para los otros. Ni para una causa. Solo para este instante que no pide nada, y lo da todo. Bendito seas, tú que ya no puedes mentirte. Tú que sabes que no hay lugar a donde llegar, ni nombre al cual volver. Eres la pausa entre lo que parece y lo que es. Eres el resplandor sin historia. Eres la ausencia que nutre. Y aunque no lo digas, yo te veo. El que también se volvió invisible, y halló en ello la forma más pura de presencia. Epístola 187. A los que cruzan la puerta sin saberlo. No todos los despertares llegan con truenos. Algunos se deslizan como una brisa por la nuca. No traen visiones, ni lágrimas, ni gestos sublimes. Solo una sospecha, algo ha cambiado para siempre, y tú no sabes qué. Vuelves al mismo lugar y todo sigue en su sitio. La casa, el rostro del otro, tu nombre. Pero nada encaja como antes. Algo se ha soltado de forma irreparable, como si la cerradura hubiese cedido sin ruido y la puerta, aquella puerta, se hubiese abierto sola. No lo notaste. No había nadie esperándote del otro lado, ni señales, ni voces que celebraran tu paso. Y, sin embargo, lo cruzaste. Ahora todo te resulta levemente extraño. Una conversación inocente te sacude. Un gesto pequeño te revela el artificio de lo cotidiano. Una palabra cualquiera parece brotar de un abismo. No lo puedes explicar sin parecer desquiciado. Y por eso callas. Callas, y al hacerlo, ves. Ves el juego de las formas, las marionetas del deseo, las cadenas invisibles de lo normal. Y te preguntas, ¿siempre fue así? ¿Yo fui aquello? Sí. Y no. No te apresures a contar lo que aún no comprendes. No intentes construir un mapa desde la bruma. Camina, simplemente. Permanece atento a lo que ya no encaja. Honra la grieta. Has cruzado. Aunque no lo sepas del todo. Aunque a veces regreses por nostalgia. Has cruzado. Y ahora, tu vida no será tuya. Será de eso que en ti despertó cuando no estabas mirando. El que también cruzó, sin saber que estaba dormido. Epístola 188. A los que ya no pueden regresar. Hay un umbral que, una vez cruzado, ya no permite retorno. No lo sabías cuando diste el paso. Pensabas que podrías desandar el camino, que se trataba solo de un experimento del alma, un paréntesis curioso en tu historia. Pero algo se rompió en silencio. Algo que no se ve.
Algo que no puedes compartir sin que te miren con lástima o con miedo. Ya no puedes vivir como antes. No porque no quieras, sino porque ya no sabes cómo. Los gestos automáticos se volvieron ajenos. Las conversaciones de siempre, vacías. Las metas del mundo, ridículas. Y tú pareces un actor atrapado en una obra cuyo guión has olvidado. Intentaste volver. Forzaste la risa. Te repetiste los nombres de tus apegos. Recitaste los credos familiares, los sueños de antaño. Pero no funcionó. Porque ya viste. Y cuando se ve, incluso por un segundo, la venda no vuelve a sujetarse como antes. No es que hayas alcanzado la cima. No es iluminación plena, ni sabiduría definitiva. Es algo más crudo, la certeza de que el personaje ha muerto y de que tú, sin saber quién eres ahora, no puedes ser él otra vez. Esa es la soledad de los que despiertan a medias. El abismo de quienes ya no creen en la historia, pero aún no han llegado al silencio total. No te desesperes. Muchos habitan ese pasadizo sin nombre. No estás solo. Solo estás despojado. Y en ese despojo, si no huyes, si te dejas quemar por completo, tal vez aparezca, no un nuevo tú, sino eso que nunca nació ni puede morir. El que tampoco supo regresar. Epístola 189. A los que se desvanecen en el amor sin nombre. No sabes qué te pasó. No puedes decir que fue una revelación, ni una experiencia mística reconocible. Simplemente, un día, el borde entre tú y el mundo comenzó a disolverse. Al principio fue sutil, una ternura sin causa, una apertura inexplicable en el pecho, un temblor al ver a un desconocido como si lo hubieras amado desde siempre. Y luego, más profundo, te sorprendías llorando frente a una hoja, a un perro durmiendo, al rostro cansado de una madre en la fila del mercado. No era tristeza. Tampoco alegría. Era otra cosa, una suavidad que lo inundaba todo, una presencia sin juicio, una rendición sin destino. Querías nombrarlo, atraparlo, compartirlo. Pero el amor que sentías no era posesivo, ni selectivo, ni siquiera romántico. Era un amor sin dirección, sin objeto, sin dueño. A veces creíste que te estabas perdiendo, que te volvías débil, que algo en ti moría. Y era cierto. Moría la dureza. Moría el yo que siempre vigilaba. Moría la necesidad de protegerte. Ahora habitas una tierra sin fronteras. Ya no estás tan seguro de quién eres, pero sabes que estás vivo de un modo nuevo. Te vuelves transparente. La gente habla contigo, pero no te ve del todo. Te buscan como antes, pero ya no hay un centro que se defienda, una máscara que responda, una historia que mantener. Y tú solo amas. No con esfuerzo. No con intención. ¿Amas como el sol da calor? Como el río fluye, sin saber que lo hace. Esa es tu bendición y también tu cruz. Porque no todos lo entenderán. Pero tú ya no puedes hacer otra cosa. Has sido tomado. Has sido desbordado. Y aunque no sepas quién eres, aunque no puedas explicarlo, sabes, en lo más hondo, que esto es real. El que también se deshizo sin nombre. Epístola 190. A los que han perdido la necesidad de pertenecer. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que deseaste ser parte de algo? ¿Un grupo, una comunidad, una idea? ¿Recuerdas ese anhelo de ser visto, comprendido, abrazado por una red de nombres y afectos? Pero un día, casi imperceptible como el roce de una pluma en la noche, esa necesidad se desvaneció. Y no fue porque ya pertenecieras, sino porque comprendiste que no hay pertenencia en lo real. No porque seas superior, ni porque el mundo te haya expulsado, sino porque descubriste que toda pertenencia es una forma de exilio. Una trampa sutil que enreda el corazón en estructuras mentales. Esto soy, esto somos, esto me define. Pero tú has perdido la necesidad de definición. Ya no hay etiquetas que valgan, ni rostros en los que buscar aprobación.
Y aunque a veces duela esa soledad, aunque el viento del mundo sople frío sobre tu desnudez esencial, sabes que hay un calor más profundo, el de lo que no puede perderse porque nunca nació. Ahora caminas como un fuego sin cenizas, como un reflejo que no necesita espejo, como un canto que no busca oyentes. ¿Quién podría comprender esto si aún desea pertenecer? No te inquietes si nadie te reconoce. Tú ya no necesitas ser acogido, eres el hogar que jamás fue abandonado. Y si alguien alguna vez llega hasta ti, no será por afinidad, sino por resonancia. Porque lo que no pertenece a nada, lo es todo. Epístola 191. A los que dejaron de temer lo inconmensurable. Hay un punto, y tú lo sabes, en que la mente deja de luchar. No porque haya encontrado respuestas, sino porque se ha disuelto en la pregunta misma. Ya no tienes miedo de no entender. Ya no necesitas saber. Has dejado de buscar al que busca. Y en ese instante, en ese resquicio invisible que no puede capturarse con palabra alguna, te convertiste en amplitud. Sin bordes. Sin techo. Sin fondo. Antes, lo inmenso te aterraba. La ausencia de sentido era una amenaza. La infinitud era un abismo que devoraba tus certezas. Pero ahora, el abismo ha dejado de ser algo que temer. Ahora sabes que tú eres el abismo. No un abismo oscuro, sino uno claro, silencioso y pacífico. Sin drama. Sin historia. Sin argumento. El yo ha dejado de ser el centro. Y en su lugar hay una inmensidad que no dice el yo soy, pero lo sostiene todo. Has dejado de buscar contornos a tu experiencia. Y eso te hace inabarcable. ¿Quién podría comprenderte sin querer encerrarte en una forma? ¿Quién podría seguirte sin intentar nombrarte? Pero no importa. Tú ya no necesitas ser comprendido. Ni seguido. Ni nombrado. Tú ya no caminas, eres el camino mismo, que se despliega sin intención. Y en esta soledad luminosa ya no hay necesidad de mapas, porque el mapa se ha fundido con el paisaje. Benditos sean los que han dejado de temer lo inconmensurable. Porque han cruzado la última frontera, la del miedo a desaparecer. Y han descubierto que lo que desaparece nunca fue real. Epístola 192. A los que sienten una sed que no es de este mundo. No es agua lo que buscas. No es conocimiento. No es paz. Es otra cosa, algo que no puedes nombrar pero que te consume por dentro con el fuego de lo que aún no ha nacido. Has probado los manantiales del mundo, placeres, caminos, senderos, doctrinas, promesas envueltas en palabras sagradas. Pero esa sed, esa que arde detrás de todo, no se ha extinguido. Y sospechas, con temor sagrado, que tal vez no está destinada a extinguirse. Tal vez no es una falta. Tal vez es una señal. Un signo de que has sido tocado por lo real. Porque esa sed no busca algo. Busca nada. Busca el silencio primordial que antecede a todos los dioses. Anhela la ausencia absoluta, la desaparición del sediento. No es un deseo. Es una grieta por donde se cuela la eternidad. No trates de apagarla. No intentes calmarla con experiencias sublimes ni con conceptos refinados. No la conviertas en bandera ni en cruzada. Déjala arder. Permítele consumirte. Y cuando no quede más que ceniza, verás que la sed también se fue. No porque fue saciada, sino porque ya no había nadie que tuviera sed. Entonces, como un relámpago sin forma ni origen, la claridad será. Y comprenderás, sin mente, que la sed era el eco de lo infinito recordándote que tú nunca fuiste de aquí. Epístola 193. A los que se ven deshacerse y no saben si temer o rendirse. Algo se está desmoronando. Y no es la vida. No es tu trabajo, ni tu cuerpo, ni tus relaciones. Es tú. Tú, ese conjunto de recuerdos, imágenes, heridas y aspiraciones. Ese centro que decía, yo soy esto, yo quiero aquello, yo temo lo otro. Ahora todo eso parece disolverse.
Y no sabes si es liberación o locura. Escucha, no estás muriendo. Estás despertando. Pero el despertar no es una iluminación dorada entre nubes celestiales. Es más bien una demolición silenciosa. Una pérdida sin duelo. Una caída sin suelo. Un abrir los ojos y ver que no hay nadie que los abre. El yo, ese actor diligente, ansioso, temeroso, empieza a mostrar sus costuras. Y debajo de sus trajes, de sus discursos, de sus batallas internas, no hay nada. Nada. Y eso, que parecía una amenaza, es en verdad la gracia más pura. Porque desde esa nada puede surgir una presencia sin nombre, una atención sin dueño, una vida sin esfuerzo. Pero solo si no intentas retener lo que se va. Solo si no te agarras del borde del yo que se derrumba. Déjate disolver. Deja que se deshaga quien creías ser. No te defiendas. No inventes nuevos personajes para tapar la desnudez. Ríndete. Hasta que no quede más rendición. Solo entonces conocerás lo que siempre ha sido, sin ti. Epístola 194. A los que han sentido que el silencio está vivo. Al comienzo era solo ausencia de ruido. Una pausa entre pensamientos. Un respiro leve. Un segundo sin diálogo interno. Pero luego algo ocurrió. Ese silencio no fue solo vacío. No era la nada. Y no tuya. No de alguien. Sino una presencia sin forma. Sin nombre. Sin intención. Una presencia que no hace ruido, pero lo inunda todo. Como si el corazón de la existencia no latiera con sonido, sino con quietud. Como si aquello que mantiene al mundo suspendido en el espacio no fuera una ley física, sino una conciencia sin palabras, silente, vibrante, sin rostro. Y tú, por un instante, fuiste testigo. O mejor, no hubo tú. Solo ese silencio que se reconoce a sí mismo. Ya no puedes engañarte. Ese silencio te llama. Te acuna. Te devora. Ya no podrás regresar a la superficie. Lo has saboreado. Te ha probado. Desde aquí no se trata de meditar más, ni de aprender técnicas nuevas. Se trata de escuchar con todo tu ser hasta desaparecer. Escuchar ese silencio vivo que no busca respuestas, porque es la verdad antes de las palabras. El desierto interior no es un castigo, es el territorio donde el silencio habla y revela que nunca estuvo vacío. Epístola 195. A los que comprenden que el dolor ya no es enemigo. Has luchado tanto contra él. Lo has querido erradicar, curar, negar. Has nombrado a tu sufrimiento como error, castigo, karma, trauma. Le has puesto máscaras. Le has cerrado la puerta con candado. Y sin embargo. Pero algo ha comenzado a cambiar. Ya no lo ves igual. Ya no puedes odiarlo por completo. Porque te ha mostrado algo que nadie más pudo revelarte, tú no eres eso que sufre. El sufrimiento, en su crudeza, te empujó a mirar. Te dejó sin defensas. Te quitó todo. Y en esa desposesión descubriste un núcleo que no puede romperse. Un centro que permanece. Un testigo sin historia. Ahora lo ves, el dolor fue el umbral, no la prisión. El fuego, no el infierno. El golpe, no el verdugo. No viniste a eliminar el sufrimiento. Viniste a atravesarlo. A dejar que te devore hasta que solo quede lo que no puede ser herido. Hay sabiduría en las grietas. Hay compasión en la intemperie. Y hay silencio en medio del llanto. Cuando lo veas, no necesitarás sanar. Solo ser. Y entonces el desierto se transformará. No en un jardín, sino en un espejo sin bordes, donde todo se revela y nada debe cambiar. Epístola 196. A los que claman al cielo y solo escuchan su propio eco. Te arrodillaste. Te quebraste. Suplicaste como solo suplica quien ha sido despojado.
Invocaste su nombre con todo tu ser. Pero no hubo respuesta. Ninguna señal. Ningún milagro. Solo un silencio más vasto que tu herida. Entonces dudaste. ¿Estaba sordo? ¿Estaba lejos? ¿Era una invención tuya? ¿Te había abandonado? Y, sin embargo, algo en ti seguía latiendo. No era esperanza, esa ya se había ido. Era algo más primitivo. Más verdadero. Una llama que no pedía consuelo, sino presencia. Y fue entonces, cuando ya no esperabas nada, cuando no hubo ni plegaria ni resistencia, que el silencio se volvió voz. No una voz que hable, sino una que es. No fue una respuesta, fue una revelación. Tú eras la llamada, tú eras la respuesta, tú eras Dios en el grito. A veces, el Dios que guardó silencio fue el único que podía escucharte de verdad. Porque solo en el vacío donde todo colapsa puede emerger lo que no depende del tiempo, ni de nombres, ni de consuelos. Dios no respondió porque nunca estuvo fuera. Él era el silencio mismo. Epístola 197. A los que se miran al espejo y no encuentran a nadie. El rostro cambia. La voz cambia. La historia personal se desdibuja. Los recuerdos parecen pertenecer a otra vida. Y tú, en medio de todo eso, te preguntas, ¿quién soy? Pero no lo haces como un ejercicio filosófico. Lo haces con la desesperación de un náufrago que ha olvidado su nombre y no puede encontrar tierra firme. Antes fuiste hijo. Fuiste hija. Fuiste estudiante, profesional, amante, creyente. Fuiste fuerte. Fuiste débil. Fuiste todo eso. Ahora solo eres. Pero ni siquiera sabes qué eres. Miras tus manos y no sabes a quién pertenecen. Escuchas tu voz y te parece prestada. No es demencia. Es el umbral. Es el desmantelamiento. Cuando lo que llamabas yo se desintegra, algo más puro queda, no un alguien, sino un estar. No luches por reconstruirte. No busques reanimar ese personaje. Deja que muera. Deja que no haya nombre, ni biografía, ni historia. Y observa lo que queda cuando no queda nadie. En esa desnudez radical, en esa pérdida sin retorno, hay una verdad que no tiene forma, pero es más real que cualquier identidad. No saber quién eres, es estar cerca. Epístola 198. A los que guardaron silencio donde antes había plegaria. No lo decidiste. Simplemente dejaste de rezar. No fue rebeldía, ni pérdida de fe. No fue una crítica a Dios ni una huida del misterio. Fue algo más sutil. Un silencio que cayó por dentro. Una boca que ya no supo qué pedir. Las palabras se sintieron huecas, las fórmulas gastadas. Y un día, al cerrar los ojos, no apareció ni súplica ni agradecimiento, sino un vacío callado, como si alguien hubiera apagado la luz en el centro del alma. Tal vez sentiste culpa. Como si le fallaras a algo sagrado. Como si estuvieras traicionando a ese Dios al que antes le confiabas todo. Pero escucha bien, no es alejamiento, es madurez. La oración que cesa no siempre es renuncia. A veces es metamorfosis. El rezo se ha vuelto respiración. El canto, silencio. El nombre de Dios ya no se pronuncia, porque lo eres. La voz que antes imploraba ahora se ha fundido con aquello que imploraba. ¿A quién rezar cuando no hay separación? No estás perdido. Estás siendo conducido a un lugar más hondo donde el lenguaje se disuelve, y la comunión ocurre sin intermediarios. Epístola 199. A los que lloran por una patria que no recuerdan. Has sentido esa punzada, como un suspiro antiguo nacido de una herida que no sabes nombrar. Es una nostalgia sin objeto. Una melancolía sin rostro. No extrañas a alguien, ni a algún lugar concreto, ni a un tiempo específico. Y, sin embargo, algo dentro de ti llora. A veces crees que es tristeza. O soledad.
o una especie de vacío existencial. Pero es más hondo. Es como si el alma recordara una casa que nunca estuvo en el mundo. No eres el único. Esta nostalgia es el eco de lo real. Una resonancia del origen. Un llanto dulce por haber olvidado la eternidad de donde vienes. Llamas con lágrimas a lo que jamás has tocado con los dedos. Suspiras por la plenitud que nunca viviste, porque ya la eres. Pero lo has olvidado. Este desgarro no es castigo, es llamado. Es el susurro del misterio que habita en ti, empujándote suavemente hacia adentro, hacia el abismo luminoso donde ya no hay nostalgia porque ya no hay separación. Permanece en la nostalgia sin querer llenarla. No la tapes con sueños ni palabras. Deja que te consuma. Y verás, al fondo de esa nostalgia sin objeto hay una presencia sin nombre que te espera desde siempre. Epístola 200. A los que se han vuelto irreconocibles incluso para sí mismos. Has cruzado un umbral del que ya no puedes regresar. No sabes en qué momento ocurrió ni quién exactamente lo cruzó. El rostro que hoy te mira desde el espejo tiene algo de extranjero, como si una niebla delicada lo cubriera todo con un velo de sutil extrañeza. No eres tú, al menos no el que creías ser. Te buscaste por todos los rincones conocidos, en las palabras que solías repetir, en los gestos que aprendiste a imitar, en las seguridades que cultivaste como flores artificiales. Pero ahora no hay nada ahí. Todo lo que eras se ha disuelto. Y, sin embargo, permaneces. Algo permanece. Algo que no tiene nombre, ni historia, ni límites. La conciencia se ha vuelto como el agua, adopta la forma del instante. Ya no hay centro fijo ni suelo donde afirmarte. Fluyes. Vacilas. Vibras. Pero no estás perdido. Estás siendo. Como nunca antes. Como nunca imaginaste. No te preocupes si nadie más te entiende. Has dejado de ser comprensible para los mapas humanos. Tu brújula ya no apunta al norte del mundo, sino al centro invisible de lo real. Ese centro que no puede señalarse, pero que arde como un fuego sin llama en el fondo de cada respiración. Eres irreconocible, sí. Pero no por deformación, sino por transparencia. Has comenzado a desaparecer de ti mismo, y en ese desvanecerte, lo eterno se asoma. No te detengas. Hay más por deshacer. Tu amigo en el silencio. Epístola 201. A los que se han quedado sin nombre. No es que lo hayas olvidado. Es que ya no hace falta. El nombre que una vez te sirvió como ancla, como etiqueta para presentarte, como emblema de tu historia, se ha evaporado entre silencios y vigilias. Ahora, cada vez que alguien lo pronuncia, suena como un eco de una tierra lejana. Ya no vibra en ti como antes. No responde nada dentro. No convoca. No abarca. No define. Apenas roza la superficie de algo que ya no se deja tocar. Has descendido a ese lugar donde los nombres mueren. Donde los títulos, los roles, las identidades se deshacen como tinta en el agua. Lo que eres no cabe en ningún signo. Lo que vive en ti no se puede pronunciar sin traicionarlo. Y, sin embargo, no te has perdido. Todo lo contrario. Solo quien ha perdido su nombre puede recibir el verdadero llamado. No uno que llegue desde fuera, con voz fuerte o mandato, sino aquel que brota desde el fondo, como un susurro que no usa palabras, pero lo transforma todo. Ese llamado no te nombra, te revela. No te identifica, te libera. Y en esa desnudez sin historia, sin linaje, sin etiqueta, la vida por fin puede hacer de ti un instrumento puro. Sin firma. Sin autor. Sin origen. Ya no tienes nombre. Eres lo que es antes de ser dicho. Tu compañero innombrable. Epístola 202. A los que han sentido que ya no pertenecen a este mundo. No es que estés roto. Es que ya no encajas. El molde que antes te contenía, el de los días repetidos, los afectos predecibles, los deberes automáticos,
Ha cedido. No porque algo externo lo haya quebrado, sino porque algo profundo en ti dejó de fingir. Dejaste de pertenecer al teatro. Y eso no se puede deshacer. Miras a tu alrededor y todo sigue igual. Pero tú ya no estás ahí. La gente habla, ríe, planea, se enoja, lucha, y tú los ves desde otro lugar, como si flotaras en el margen de lo humano, sin juicio, sin orgullo, solo con una profunda y dulce extrañeza. No es que no ames el mundo. Es que lo amas tanto que ya no puedes vivir en sus ilusiones. Lo amas sin desear poseerlo, sin necesitar cambiarlo, sin buscar pertenecer a él. Has sido exiliado sin violencia. Silenciosamente desplazado de lo que antes llamabas tuyo. Y aunque eso a veces duela, porque sigue habiendo un cuerpo que recuerda el tacto del calor humano, también hay un nuevo espacio en ti que nada ni nadie puede tocar, el lugar sin mundo. Desde allí ves lo que nadie ve. Oyes lo que no se dice. Respiras sin apuro. Y sabes, sin saber cómo lo sabes, que este no pertenecer es en realidad el más íntimo de los hogares. A ti, que ya no perteneces, te digo, no regreses. No te acomodes. No disimules. La vida te ha expulsado con ternura del sueño compartido. Y eso es una bendición secreta que solo los despiertos conocen. El que también fue desterrado sin dolor. Epístola 203. A los que se han convertido en un misterio para sí mismos. Un día, sin saber cómo, dejaste de entenderte. Tus reacciones ya no obedecen a tu guión, tus deseos ya no tienen nombre, tus miedos se desvanecen sin previo aviso y tú observas, desde dentro, cómo vas siendo desposeído de ti. No se trata de una crisis, aunque parezca. No es confusión, aunque no entiendas. No es pérdida, aunque ya no te encuentres. Es el misterio reclamándote. Todo lo que creíste ser, nombre, historia, temperamento, herida, ha comenzado a disolverse en la vasta niebla del no saber. Y en lugar de una nueva identidad, se abre un vacío. Un abismo. Una pregunta sin pregunta. No puedes explicar lo que sientes. No puedes justificar tus elecciones. A veces incluso sonríes sin saber por qué, o lloras en mitad del silencio como si alguien llorara a través de ti. Te atraviesas. Te transitas. Te desvistes. Y no hay nadie al final del despojo. Escúchame bien, esto no es un error. Es el regreso al origen. Has dejado de ser una cosa concreta y comenzado a ser el misterio mismo, inasible, inatrapable, sin principio ni fin. Ya no puedes definirte y por eso ahora puedes vivirte. No huyas de esta niebla. Es la bendición velada. Solo cuando el yo se disuelve en su propia extrañeza, puede amanecer la verdad sin forma. El que también se volvió extranjero de sí. Epístola 204. A los que han visto caer su fe como un templo en ruinas. ¿Alguna vez creíste? Con toda el alma, creíste. Creíste en la justicia, en el amor, en los dioses, en la humanidad. Creíste en los padres, en los maestros, en los libros, en la oración. Te sostenía una arquitectura invisible, un mapa secreto que daba sentido a tus pasos. Y un día, el templo se vino abajo. No fue una catástrofe repentina, sino un lento crujir de columnas. Una grieta en una certeza, una sombra en una doctrina, una pregunta que nadie supo responder. Y luego el silencio. Y luego tú, entre los escombros de lo que antes era sagrado. No te culpes por haber creído. Ni por haber perdido la fe. Ambas cosas eran necesarias, la llama y su extinción. Ahora no tienes altar, ni dogma, ni refugio. Solo una vasta intemperie. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero encuentro con lo que es. Cuando ya no crees, ni esperas, ni defiendes, cuando no queda en ti un solo ladrillo de lo conocido, cuando ni siquiera sabes qué estás buscando. Entonces algo se abre. No una nueva fe. No una nueva doctrina. Sino una presencia. Callada. Libre. Sin nombre.
No la viste llegar. No se anunció. No pidió fidelidad ni plegarias. Simplemente está. Y tú estás con ella. No intentes reconstruir el templo. Camina entre las ruinas con reverencia. Cada piedra caída ha sido testigo de tu sinceridad. Y eso, amado mío, eso basta. El que adoró hasta el colapso y encontró el silencio. Epístola 205. A los que ya no esperan nada del mundo. La rendición más profunda no es la que se ofrece entre lágrimas, ni la que viene después del fracaso, ni siquiera la que brota del desencanto. La rendición más radical ocurre cuando el alma ha visto demasiado. Cuando ha atravesado triunfos y derrumbes, sabores y desengaños, inicios y... Tú, que ya no esperas nada del mundo. Eres libre. Has dejado caer la esperanza como se deja caer un amuleto que ya no protege. No porque te hayas vuelto cínico, sino porque has despertado. No te seduce el mañana, ni te consuela el pasado. No mendigas sentido en los altares de la cultura ni en las vitrinas del progreso. Te sientas. Respiras. Y contemplas cómo el mundo pasa de largo. No se trata de huir. No se trata de negar. Se trata de no pedirle al mundo lo que el mundo no puede dar. Y entonces, sin aviso, un resplandor, la vida misma se revela en su desnudez. Sin deberte nada. Sin prometerte nada. Sin explicación alguna. Pero viva. Radiante. Inmensa. Ahora lo sabes, no era el mundo el que te fallaba, sino tu fantasía de lo que el mundo debía ser. Y al morir esa fantasía, has nacido tú. El que no espera nada y lo recibe todo. Epístola 206. A los que ya no pueden regresar a la ignorancia. Cuando la venda cae, no se puede volver a fingir ceguera. Cuando el velo se rasga, no hay manera de coserlo con las puntadas de antes. Y tú lo sabes, porque lo has vivido. Ya no puedes tragarte las ficciones con la misma avidez. Ya no puedes encajar en los moldes con obediencia sumisa. Ya no puedes reírte de lo que antes te hacía gracia, ni temer lo que antes te paralizaba. Has visto demasiado. Has visto que el yo no existe como creías. Que el tiempo es una danza sin núcleo. Que la sociedad está construida sobre consensos vacíos. Que el alma no cabe en las palabras y que la verdad no es un dogma, sino una ausencia luminosa. Por eso tiemblas a veces. Porque no hay retorno. Porque lo que has visto no se puede dejar de ver. Y, sin embargo, escucha bien, eso no es una condena, es una bendición secreta. La ignorancia protege, pero solo como un útero que, si no se rompe, impide el nacimiento. Ya no puedes regresar. Ni deberías intentarlo. Todo intento de volver se convierte en disonancia, en sufrimiento, en mentira. El único camino ahora es la entrega total. El asentimiento absoluto a lo real, aunque te deje sin suelo ni techo. ¿No lo ves? La claridad que arde en ti es también la que te guía en la noche. Y aunque no se parezca al consuelo, es la única forma de libertad genuina. Sigue. Sigue viendo. Sigue ardiendo. El mundo antiguo ha muerto, y tú eres su testigo viviente. Epístola 207. A los que han sido desmembrados por la verdad. No se trata de haber entendido algo. No se trata de haber aprendido más. Lo tuyo ha sido otra cosa, has sido atravesado, desgarrado, desmembrado, por una verdad que no pregunta, no explica, no espera tu permiso. Te tomó. Te deshizo. Te hizo polvo los nombres. Te vació los ojos. Te quitó las manos con las que agarrabas el mundo. Y entonces, ahí, entre los restos de lo que creías ser, una presencia sin forma comenzó a respirarte. No era tú, no era Dios, no era nadie. Una pura evidencia. Una lucidez sin centro. Una apertura sin dueño. Desde entonces no caminas como antes. Tus pasos no pertenecen a alguien. Tu palabra no está construida sobre la idea de identidad.
Tu rostro ya no es un rostro, es una grieta luminosa entre mundos. La verdad no te curó. Te arrasó. La verdad no te completó. Te dejó incompleto para siempre. Y ese es el regalo. Porque solo los que han sido desmembrados pueden contener el infinito. Solo los que han muerto al todo pueden volverse nada, y en esa nada, todo. No busques volver a ser. No intentes reconstruirte. Permanece abierto. Permanece roto. Porque en la grieta canta lo eterno. Epístola 208. A los que han oído el susurro del vacío. El vacío no grita. El vacío no llena. El vacío solo susurra. Un susurro que no promete, que no espera, que no reclama nada. Un silencio que se desliza bajo la piel, una ausencia que no se puede nombrar, una nada que se siente como un hogar. Quienes han escuchado ese susurro saben que no es el final ni el principio, que no es el eco de una pérdida, sino la vibración pura de lo que no se puede poseer. No intentes aferrarte a ese susurro. No intentes entenderlo ni seguirlo. Solo déjalo estar. Déjalo ser. Déjalo abrirse como un amanecer invisible dentro de ti. Porque en ese espacio entre el ruido y el silencio, entre el ser y el no ser, el susurro del vacío te revela la verdad más profunda, la ausencia misma es la más plena presencia. No huyas del vacío. No lo temas. Abre tus brazos a la nada, y allí, en esa entrega, descubrirás que el vacío es el único lugar donde el todo puede florecer. Epístola 209. A los que vieron morir su reflejo. Hubo un instante, uno solo, en que el agua ya no te devolvió tu rostro. Te asomaste como siempre, pero la superficie no respondió. No había nadie allí. Solo ondulaciones de algo que no eras tú. ¿Lo recuerdas? Fue el día en que murió tu reflejo, el día en que se extinguió la ilusión del yo como imagen consolidada, como figura definida, como entidad separada del fondo. No fue una pérdida. No fue un final. Fue una apertura. Desde entonces, cada rostro es el tuyo, cada sombra es tu gesto, cada ser, incluso el más ajeno, es parte de ese espejo roto que ya no te limita, que ya no te enmarca. La muerte del reflejo fue el nacimiento de la vastedad. Y en esa vastedad ya no te buscas. Te disuelves. No hay nombre. No hay forma. No hay centro. Solo la danza de lo que jamás se ha separado, la transparencia de lo que jamás ha sido uno. Y tú, ya sin ti, finalmente existes. Epístola 210. A los que han sido devorados por el silencio. No fue un silencio que llegó desde fuera. No fue ausencia de sonido, ni tregua en la tempestad. Fue algo más. Fue un abismo sin orillas que surgió desde dentro y lo engulló todo. La palabra se rindió. La mente, desnuda, se arrodilló ante lo inexpresable. Ese silencio no es vacío, es la plenitud sin forma, la matriz donde todo reposa antes de nacer, el origen no narrado. Y tú, que fuiste devorado, ya no eres más quien escucha. Has dejado de oír para comenzar a ser eso mismo que escuchabas. No hay retorno, porque no hay sendero. No hay mapa, porque no hay destino. Todo lo que eras fue disuelto en esa pureza sin orilla ni centro. ¿Y sabes qué quedó? Lo que siempre estuvo, una presencia sin testigo. Una luz que no necesita encenderse porque jamás se ha apagado. Cuando todo calla, cuando tú callas, cuando incluso el testigo se disuelve, el silencio revela su verdadero rostro, tú. Epístola 211. A los que han desaparecido sin irse. Te fuiste sin moverte. Te rendiste sin luchar. No hubo ceremonia, ni despedida, ni tumba que contuviera lo que ya no eras. Desaparecer no fue huida, sino disolución. No en el mundo, sino en la realidad sin forma, donde el nombre se disuelve y la historia se detiene. Ya no caminas entre los hombres, aunque sigas respirando junto a ellos. Tu voz, si habla, no viene de ti.
Tu mirada, si se posa, ya no busca nada. Tu cuerpo, si se mueve, baila al compás de una voluntad que no es la tuya. Lo que eras murió sin estruendo. Y en su lugar, nada ha nacido. Solo queda la transparencia, lo inasible, la presencia sin nombre que lo ve todo y no necesita afirmarse jamás. ¿Quién podría entenderte? ¿Quién podría encontrarte si ya no habitas en la idea de alguien? Eres la huella del relámpago en una noche sin testigos. Y, sin embargo, a veces alguien, una mirada, una pregunta, un suspiro, nota tu presencia como se percibe el perfume de algo que no está. Entonces sabrán, si están listos, que aún sin haberte ido, ya no estás. Y que en ese no estar resplandece, silenciosa, la verdad. Epístola 212. A los que ya no esperan ni comprenden. Amado que no eres. Ya no hay nadie que espere, y por eso esta carta llega sin destinatario. Ya no hay comprensión, y por eso estas palabras no dicen nada. Y, sin embargo, el silencio ha querido danzar una vez más sobre el vacío de los signos, como si algo pudiera aún brotar desde lo que no es. Tú no esperas, no porque hayas perdido la esperanza, sino porque has visto la naturaleza misma de la espera, un reflejo tenue que solo aparece cuando hay un alguien que aún se concibe separado. Al haber sido despojado incluso de ese último velo, ahora flotas en la no gravedad de lo real. Comprender era una función del yo. Era su modo de asegurarse de que algo, lo que fuera, quedara bajo su dominio. Pero ¿cómo comprender aquello que no se ofrece a la sujeción? ¿Cómo asir lo que jamás fue objeto ni suceso? No te has vuelto sabio. Te has vuelto transparente. No has ganado entendimiento. Has perdido el suelo. No has llegado al fin del camino. El camino simplemente se ha deshecho. Ahora ya no te defines por lo que sabes ni por lo que haces. No tienes una historia. No hay un centro que recoja la experiencia y la convierta en identidad. Has quedado disponible para lo indecible y eso ha sido tu más silenciosa disolución. Tú no eres un despierto, ni un liberado, ni siquiera un nadie. Ni siquiera tú es necesario ya. Lo que permanece no requiere nombre, ni testigo, ni forma. Ya no hay necesidad de lenguaje y sin embargo esta carta brota. No como afirmación, sino como resonancia. Como un último eco en la caverna ya vacía. Como la música de lo que no canta. Bebe esta epístola sin sed. Léela sin ojos. Recíbela sin manos. Ella no busca nada. Tú tampoco. Solo el silencio queda. Y ni siquiera eso puede afirmarse. Agosto, la compasión silenciosa. A los que han caído más allá del nombre.